un podcast de Cooperativa. Hola, soy Paula Molina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo, con las noticias internacionales y las voces de quienes están marcando la actualidad informativa en el globo. En España termina la búsqueda de sobrevivientes tras el choque de trenes en la zona de Córdoba, en el sur del país, en la tarde del domingo. 45 personas perdieron la vida en este accidente en el que descarrilaron los últimos 3 vagones de un tren que se dirigía de Málaga a Madrid, invadiendo la vía cercana por la que se acercaba un tren en sentido contrario. Ante el impacto, algunos de los vagones del segundo ferrocarril cayeron en un desnivel de 4 metros de altura. Mientras se investigan las causas del accidente, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, afirma que la causa del siniestro es compleja. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Y en tercero, la confianza en el sistema ferroviario español. Este ministerio está volcado en el ferrocarril, es el protagonista de nuestras inversiones, de nuestras apuestas. Nos vamos hasta Davos, el resort de esquí en Suiza, donde se realiza el Foro Económico Mundial y se encuentran reunidos los principales líderes políticos, empresariales y financieros del mundo. Allí, Donald Trump sigue concentrando la atención del globo, tras anunciar que no ocupará las armas para controlar Groenlandia y al inaugurar su Junta de la Paz, ha afirmado ahora que muy pronto llegará a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania. El propio Volodymyr Zelensky ha afirmado también en Davos que Ucrania necesitará una fuerte presencia de Estados Unidos tras la guerra y dijo que ya alcanzó un acuerdo con Trump respecto a las garantías de seguridad que requerirá Kiev. Zelensky además criticó la inacción de Europa frente a Vladimir Putin. Afirmó que hace un año advirtió que Europa tenía que saber cómo defenderse a sí misma, pero que hoy nada ha cambiado. Contrastó además la actitud europea con Putin con la actitud de Trump frente a Maduro. Let's look at the Western Hemisphere. Miremos al hemisferio occidental. El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue arrestado. Y hay distintas opiniones al respecto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Lo siento, pero Putin no está en juicio. En las palabras críticas de Volodymyr Zelensky hacia Europa, que ha sido su principal sostén durante todo este proceso, aunque claro, el peso del armamento, de los fondos para esa guerra se han entregado desde Estados Unidos. En Europa, Dinamarca afirma que necesita la presencia permanente de la OTAN, de representantes de esa alianza defensiva entre Europa y Estados Unidos, a la vez que reitera que es un Estado que no va a negociar su soberanía. En tanto, Lars Løkke Rasmussen, el ministro de Relaciones Exteriores danés, respira un poco con cierto alivio, ya que considera positivo que Donald Trump afirmara que no iba a recurrir a la fuerza para quedarse con Groenlandia y que tampoco daría marcha adelante hacia la idea de imponer aranceles a los países que se opongan a sus planes. El día termina mejor de lo que empezó, no porque esta mañana tuviéramos a un presidente que todavía quería pronunciarse sobre si se le ocurriría tomar Groenlandia por la fuerza, y teníamos a un presidente que quería iniciar una guerra comercial contra Europa, y ahora ha dado un discurso donde dice, no voy a tomar Groenlandia por la fuerza. También parecía una idea completamente descabellada, que la OTAN atacara a otro miembro, y tras la reunión que ha tenido con Mark Rutte, también ha retirado la guerra comercial de la mesa, al menos por un momento. Bueno, y precisamente sobre ese acuerdo con Rutte, es muy poco lo que se sabe respecto a qué es lo que contempla precisamente este acuerdo. Se estima que se trataría de una cuestión similar al que se mantiene en las bases militares que controla el Reino Unido en Chipre, por ejemplo. Ese sería uno de los modelos para seguir frente a Groenlandia. Pero en lo concreto no hay más detalles respecto a eso. Mark Rutte, el propio secretario general de la OTAN, se refirió a las conversaciones que sostuvo con Donald Trump y entregó algunas señales respecto a cómo se realizará el acuerdo que se ha firmado. When it comes to the Arctic, President Trump in his first term already said we should spend more time and more energy on the Arctic and to defend the Arctic against the Russians and the Chinese because the sea lanes are opening up. Greenland, yes,
not only Greenland, it is the whole Arctic. 7 nations in NATO, 1 outside NATO, Russia, and these 7 have to defend themselves against Russia and China. What we discussed yesterday, it was a very good discussion. Respecto a cómo tomaría forma ese acuerdo. Precisamos que este no es un acuerdo firmado, solo se ha anunciado a través de redes sociales, a través de las redes sociales del propio Donald Trump, y que Rutte lo ha confirmado, pero no está esto en el papel. Y nos vamos hasta Venezuela, donde Edmundo González, quien compitió por la presidencia en Venezuela, celebró la liberación de su yerno. Ha sido excarcelado Rafael Tudares. Sin embargo, la oposición denuncia que hay todavía muchísimas personas en centros de detención en Venezuela. Apuntan a más de 900 presos políticos. Este fue el mensaje de González. Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares Bracho, mi yerno. Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso esta noticia trae alivio, en primer lugar a su familia, pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y en muchos casos sin verdad. La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta. Y nos vamos precisamente a las declaraciones desde México, puesto que una vez que se detiene a Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump advierte que Cuba también debe cuidarse. Bueno, Cuba, a la cual se le han suspendido los envíos de petróleo desde Venezuela, cuenta con el apoyo de México. Así lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que su gobierno continuará con las exportaciones de petróleo a Cuba. Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Entonces es una relación con el pueblo cubano en condiciones de mucha dificultad. Entonces, ¿qué dice la derecha en México? No, que están regalando petróleo a costa del México. Pues no es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco. Y también en Latinoamérica, Ecuador y Colombia se enganchan, se enfrascan en una guerra comercial. Desde Ecuador, Daniel Noboa anunció un arancel del 30% a las importaciones que vengan de Colombia. Dice que no hay respaldo en el combate contra la violencia por el narcotráfico. El anuncio fue calificado desde Colombia como preocupante. Esto es lo que dijo Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Preocupante este mensaje del presidente de Ecuador, porque por esa vía podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial, que para los dos países es muy importante. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica. Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible. Y esto es parte de la banda sonora de la película Sinners, que hizo historia porque se convirtió en la primera película que logra 16 nominaciones a los premios Oscar. Las películas más nominadas en la historia de estos galardones eran Todo sobre Eva, Titanic y La La Land, que habían sumado hasta 14 nominaciones. Pero Sinners, una historia de dos hermanos gemelos que abren un club de blues en el sur de Estados Unidos, enfrentando el racismo y a los vampiros, ha hecho historia con estas 16 nominaciones que se suman al éxito de crítica que ha tenido, pero además el éxito de público para este Sinners. Son titulares que moverán el mundo. Con Cristiano Paso, académico de la Universidad Católica, revisamos habitualmente historias que nos llevan por distintos lugares de América Latina,
pueden ser espacios en la calle, pueden ser, y muchas veces lo son, restaurantes, cocinerías, lugares donde se va cocinando América Latina, y tiene una historia preciosa que publica originalmente el diario El País, pero que ha generado un montón de reflexiones en Cristian, que se trata del recetario para la resistencia, y tiene que hablar cómo se politiza la lucha desde la cocina, todo esto en un libro recién publicado que recupera algunas recetas ancestrales. Cristian, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? Con un poco de hambre porque hoy día no vamos a hablar de un restaurante, ni siquiera de una lista, sino del tipo de congreso que a mí me fascinaría protagonizar. Un encuentro de cocineras y cocineros indígenas de las Américas que se reunieron hace poquito más de un año, a finales del 2024 en Ecuador, con una misión clave. Básicamente, pensar, mientras cocinan, acerca de cómo le pueden hacer frente a los efectos secundarios de la agroindustria y al cambio climático. Ok, ¿y me podrías partir contando de esta cocina ancestral? ¿De cuántos colores tiene? ¿De cuántos pueblos tiene? ¿De cuántas culturas remite en América Latina? Porque no imaginas, son muchas, muy distintas. Bueno, de hecho, una de las grandes como aperturas que nos generó este encuentro, que luego dio origen al libro que se acaba de publicar, es que estas cocineras y cocineros se dieron cuenta de que habíamos crecido con el mito de que Latinoamérica tenía que ser el granero del mundo, donde el norte global llenaba sus despensas. Y ellos dijeron, ok, eso puede ser una parte que hay que controlar, pero la otra es empezar a pensar a Latinoamérica como un gran recetario abierto, que en momentos en que la comida rápida, las dietas que abandonan las tradiciones culturales en función de sumas más o menos de calorías, ¿no? En ese contexto, si miramos la tradición culinaria latinoamericana, vamos a encontrar cosas bien notables. De partida, una comida equilibrada con representación de diversos grupos alimentarios, y por si eso fuese poco, una cocina bien respetuosa de las escalas agrarias, una cocina que para hacerse es económica y no necesita depredar. Estaba pensando en lo muy política que se ha vuelto, probablemente que siempre ha sido, la cocina, la dieta. Estoy pensando, por ejemplo, en toda la polémica, los comentarios en torno a qué comer y qué no comer, o qué se sugiere comer y qué no comer en Estados Unidos, ¿no? Con el secretario de Salud que dice, bueno, ahora vamos a dar vuelta a la pirámide de los alimentos, ¿no es cierto? Vamos a enfatizar el consumo de proteínas. Hay una cuestión que hay un discurso que se ha vuelto muy intenso respecto a la comida. La comida es política, allí donde todo es político, la comida en estos tiempos muchísimo también, ¿eh? Claro, es muy política y es también un ámbito que, como nos demostraron estos cocineros ancestrales que venían desde Canadá hasta la Amazonía, es una cocina que ayuda a combatir ansiedades, ¿no? Porque como tú decías, ¿no? Está esta idea de lo que hay que comer, lo que no, las cantidades, etcétera. Que si es pura proteína o no proteína. Claro, o sea, el tema de las proteínas que se ha convertido como en una... no sé cómo decirlo, no sé si es moda, pero hay una cuestión intensa con las proteínas, y entonces estamos llenos de productos, llenos de más contenido proteico, en fin. Claro, estamos circulando mucho en torno a la comida siempre. Claro, y esta junta, este congreso de cocineras y cocineros, lo que nos dijo es, ojo con sus ansiedades, porque tiene un efecto nocivo en dos partes. Por un lado, en ustedes, comensales metropolitanos que se obsesionan con uno u otro ingrediente, pero también nos decían, con nosotros, que vivimos acá en una islita perdida en el norte de Canadá, o una tribu que vive sin demasiado contacto con la sociedad moderna en la Amazonía peruana, porque cuando ustedes ponen de moda un alimento como la quinoa boliviana, el açaí brasileño, los huevos de hormiga en México, qué sé yo, lo que ustedes hacen es poner los estímulos en el cultivo de esos productos. ¿Y eso qué genera? Justamente monocultivos y depredación. Y nosotros, que basamos nuestra dieta, los pueblos indígenas, en esos elementos, nos quedamos sin los ingredientes claves. Es decir, ustedes se debilitan porque se alimentan desde la ansiedad, pero también, de paso, nos descalabran nuestro sistema alimentario porque, por ejemplo, lo dicen agricultores paraguayos, nosotros ya no tenemos cómo conseguir mate de hoja silvestre, solo lo podemos comprar envasado, por esos efectos de monocultivo, extracción y explotación a gran escala mundial. Ya, o sea, es que estoy pensando como en los puestos que venden açaí, por ejemplo, o tú mencionas la quinoa.
pero desde siempre el café y el cacao, por ejemplo. O sea, Claro. pero no se favorece el consumo de esos productos, o sea, no se favorece en general la cultura y la alimentación cuando más personas conocen la quinoa, cuando se globaliza el café, cuando conocemos el azaí y sus propiedades, ¿no? Pero es que ahí hay un verbo sutil y precioso, ¿no? La idea de conocer. Porque lo que nos dijo este encuentro de cocineros indígenas es que una cosa es la extracción ansiosa de café, azaí, huevos de hormiga, quinoa, lo que sea, que saca, saca y saca para meter en dietas que se consumen de modo un tanto irracional. Pero otra cosa muy distinta, y es la que ellos están buscando favorecer, es que el mundo global conozca esos ingredientes, conozca las trayectorias, las porciones, sus consumos, sus historias. Lo que ellos quieren es que el mundo los conozca para que no solo valore la riqueza de los ingredientes, sino también para que entienda el cuidado con el que tenemos que tratar los lugares donde éste se cultiva. Y de hecho, una máxima que me encantó, que estuvo en este congreso y que está en el libro, es que ellos decían, nosotros no estamos dándole la espalda a la tecnología, al contrario, nosotros queremos conversar acerca de cómo la tecnología nos puede ayudar a que el mundo conozca nuestros ingredientes, conozca lo que hacemos y cómo somos, y también cómo la tecnología nos puede ayudar a tener formas de cultivo más sustentables. Ya, y esto es indígenas, a mí me llamó mucho la atención los nombres, porque no los conocía, ¿no es cierto? Están los Aymara, por supuesto, que uno los tiene más cercanos, pero estaban también los Misak, los Wolastoquey, o sea, son pueblos indígenas, como tú decías, son de Canadá, son de Ecuador, son de Perú y desde Bolivia. Estaba pensando en ese consumo ansioso, probablemente fue igual cuando, no sé, se globaliza el café o se globaliza el cacao. Claro. O sea, uno puede, basta recordar las guerras, todo lo que se construye respecto al control de los territorios donde se produce aquello que queremos, ¿no es cierto? El plátano, no sé. García Márquez largamente escribió Largamente, claro. O sea, lo que comemos genera una serie de movimientos en el mundo. No sé, cuando el mundo descubre la palta, que uno siempre comió con pancito en la once, y de repente el mundo lo descubre y claro, se lanzan hacia los cultivos de palta y eso tiene efecto, no solo en Chile, en distintas partes, respecto al consumo del agua, en tiempos de sequía, en fin. Me recuerda, de una manera además oblicua, cuando muestran cómo se consume la soya en el sushi en Japón. No sé si has visto alguna vez que es como una gotita. Y uno acá el fin de semana. Era como que hunde todo el rol en la soya y después, no sé, se pega como el taco de soya. Entonces, claro, quizás conocer más lo que estamos comiendo. Claro, quizás conocer mejor el impacto que eso genera. Sí, porque sabes que me estaba acordando a propósito de esto, una anécdota trivial, ¿no? Que una vez estaba en un restaurante muy fino, japonés, y yo haciendo el rol de soya y el servicio se acerca y me dice como, señor, esto se recomienda con una cantidad moderada. pero es lo que iba. Exactamente, claro. A ver, de hecho, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres Por favor. de los que sumerge el rol en el plato con soya o la segunda variante, que es que instala el rol y arriba echa la soya? Yo siempre entendí que esta era una cosa que servía en un bowl de soya y que uno iba untando las cosas en una especie de submarino, pero... Untando, no submarineando, untando. Exacto. No. A propósito de estos desaguisados culinarios, ¿no? Una anécdota cortita, ¿no? Que en Guatemala, en uno de los casos que aparece en el libro, de hecho se prepara un caldo muy rico que se llama algo así como picante rojo, que se hace con pavo y con hierbas, con chile, una cosa muy aromática. Y claro, la idea de esto es que se come en temporadas de cosecha, como un evento festivo, colectivo, en que la gente se reúne y comparte, porque los mayores eligen el grano, al momento de plantar el maíz, los más chicos lo sumergen bien para que no se lo coman los animales, etc. Bueno, el plato se puso de moda y ahora eso ha traído que este plato denominado kak-ik, obviamente, haya empezado a generar una especie de depredación del tipo de pavo particular que se ocupa para él, que es el chompipe. Entonces, esa idea de conocer, saber cuánto, no sumergir el rol, ni tampoco abusar del pavo. O sea, controlar la ansiedad. No tirarse como un loco al matcha, no tirarse Estoy pensando como en modas recientes. Acabo de ver un puesto de matcha, solo dedicado al té matcha.
Que también entiendo que está generando una escasez. Sí, yo no entiendo. Veo a mis estudiantes pasar con bebidas multicolores y me dicen bebidas que es matcha. verdes. Claro, yo soy de los que depre el café. Tú estás en la depredación tradicional del café. Sí, te voy a contar que el té verde japonés solo requiere hoja molida muy fina y se consume completa, o sea, no es infusión. Así que cuando te llegue el matcha, que te va a llegar más temprano que tarde, créeme, si lo sientes como un poco, como se dice, contundente, es porque no es una infusión. Y tiene un poco de cafeína. Bueno, anda a probar un matcha. Pero sin ansiedad. Yo creo sin que ansiedad. Conocer. Es conocer. Es sin ansiedad y pensar, claro, no me voy a lanzar como un loco a comer ninguna de estas cosas porque mis consumos tienen un impacto. La nota original es de Noor Mahtani, apareció en el País, en la sección América Futuro, y la contó y la reflexionó Cristiano Paso. Muchísimas gracias, Cristiano. Gracias, Paula. Agarro mis audífonos, te sigo escuchando y voy por un matcha. Chao. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.